Muy buen día, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es el curso de termodinámica para la Facultad de Química de la UNAM. En la sesión de hoy plantearemos la relación entre la presión absoluta, la presión atmosférica y la presión manométrica. Y también comenzaremos con el planteamiento de la ley cero de la termodinámica. Bien, en nuestro curso estamos en la parte 1, Introducción a la termodinámica. Hemos hablado ya de el lenguaje termodinámico, las variables extensivas, intensivas, los tipos de sistema, un breve comentario sobre la historia de la termodinámica, el planteamiento del concepto de presión. Hoy vamos a plantear la ley cero de la termodinámica. Y con eso estaríamos ya casi con herramientas suficientes para ingresar al comportamiento empírico de los fluidos. ¿Okay? Bien, en las sesiones pasadas hemos sido muy enfáticos en que las variables termodinámicas, tanto intensivas como extensivas, tienen la finalidad nos interesa determinarlas para describir el estado de un sistema, para crear lo que llamamos una función de estado que pretende describir una propiedad del sistema a partir de otras variables que sí conozcamos, que sí podamos calcular. Bien, en cuanto a presión, definimos ya fuerza sobre unidad de área y estuvimos platicando de las distintas unidades que tiene la presión. En especial, o primero hablamos de las unidades que tiene en el sistema internacional, que son newtons por metro cuadrado. Esto es igual a un pascal, en honor a Blas Pascal. De acuerdo. Ahora, esta unidad de presión es una de tantas. Por ejemplo, estudiamos también el concepto de presión fluidostática o hidrostática en el caso de que el líquido sea agua. Una columna de líquido crea una presión sobre un área. Esto es la presión fluidostática. Allí, en esa clase de experimentos, en esa clase de dispositivo, lo usual es usar entonces la altura de la columna de líquido para relacionarlo directamente con la presión, como hicimos aquí en sesiones pasadas. Así, esta presión depende de la densidad, de la altura de la columna y de la aceleración de la gravedad. Bien. Después hablamos también de otra clase de presión fluidostática, que es la presión atmosférica o también que le llamamos presión barométrica, donde Torricelli creó un barómetro con una columna de vidrio que llenó de mercurio y posicionó sobre una recipiente que a su vez estaba también repleto de mercurio y observó que esta columna del metal líquido asciende a 760 milímetros de mercurio al nivel del mar y conforme aumenta la elevación sobre el nivel del mar, esa columna de mercurio va disminuyendo. ¿Okay? Porque el peso del aire sobre la columna va cambiando en función de la elevación de la superficie terrestre. La presión barométrica no solo es función de esta elevación, es función también del aire, de qué le está sucediendo al aire en términos de densidad y de contenido de agua. Aquí vemos dos barómetros que pretenden describir o predecir las probabilidades de una lluvia dependiendo de la presión barométrica.
¿ok? Mayores presiones indican un aire más pesado, de mayor densidad, es decir, bajo contenido en agua. Y eso implica que hay bajas posibilidades de que llueva. Conforme va disminuyendo la presión barométrica, un aire más ligero, hay mayor contenido de agua, aire más húmedo, por lo tanto es más probable que precipite esa agua que está en el aire. Bien, hicimos un ejercicio en la clase pasada donde obteníamos algunas correlaciones entre unidades. Por ejemplo, empezamos hablando de un pascal en newton por metro y lo convertimos al sistema CGS, un sistema muy antiguo, pero que aún pueden encontrar en algunas referencias. Un newton es igual a 10 a la 5 dinas, ¿okay? Y la unidad de metro es igual a 10 al cuadrado centímetros, ¿okay? Y eso, como el metro está al cuadrado, aquí también introducimos este factor al cuadrado. Con lo que en el sistema CGS, centímetro, gramo, segundo, sistema de unidades, un pascal son 10 dinas por centímetro cuadrado. Y después determinamos o comentamos que la presión al nivel del mar la definimos como una atmósfera. ¿Okay? Como a nivel del mar, esa presión de una atmósfera se traduce en 760 torricellis, 760 milímetros de mercurio. Encontramos la relación entre newton por metro cuadrado y atmósferas. ¿Okay? Y también determinamos que un bar lo definimos como 10 a la 6 dinas por centímetro cuadrado. Esto es 10 a la 5 newton metro cuadrado y un bar es 0.9869 atmósferas. Ok, bien. Y hablamos de la presión fluidostática. Aprovechamos, es decir, convertimos cuánto equivale un torr en newtons por metro cuadrado. Entonces necesitamos la densidad del fluido, el mercurio, la altura a la que llega el mercurio. En este caso queremos saber cuánto es un milímetro de mercurio y consideramos que estamos con una aceleración de la gravedad del nivel del mar. Así, la densidad del mercurio a 0 grados al nivel del mar, a una atmósfera, es igual a 13.5951 gramos centímetro cúbico, con lo que convertimos, ¿no? La presión es de un torr, entonces densidad del mercurio por aceleración de la gravedad por un milímetro, que son 0.1 centímetros. Y nos da un resultado de un torr, son 1333 dinas por centímetro cuadrado o 133 newtons por metro cuadrado. Ahora, estas unidades básicamente están usando metros o centímetros, aunque también tenemos las unidades de presión del sistema del Imperio Británico, ¿no? Del anglosajón, que utilizan libras y utilizan pulgadas. ¿Okay? Y le llamamos, esta es la segunda. En una atmósfera, estas son una serie de conversiones, en esta calculadora que les recomendé, conversiones de una atmósfera a distintos sistemas de unidades. Y vemos aquí que está la libra por pulgada cuadrada, es libra fuerza, equivalente al kilogramo fuerza, por cada unidad de área cuadrada, la pulgada. Y el acrónimo es PSI. Sí. Bien. Aquí tenemos otras conversiones. Esto es
necesario, dado que muchas veces tenemos que trabajar con tanques de gas que tienen un manómetro que puede estar en kilopascales, pero el contenedor al cual vamos a contener, al transferir el gas de ese tanque, tiene especificaciones en PSI, entonces necesitamos saber en kilopascales si ese contenedor va a aguantar la presión que va a dar el tanque que tenemos. O también los accesorios que llamamos en una tubería, no solo en ingeniería, también en farmacéutica o en medicina. Necesitamos conocer las equivalencias entre las unidades para, bueno, primeramente no sobrepasar los límites del equipo, ¿ok? O estar ciertos, garantizar cuáles son las condiciones en las que vamos a trabajar dentro de un reactor, dentro de un vasito, un matraz, ¿ok? Bien. Ahora, hablamos de la presión manométrica, que es una diferencia entre el valor de la presión absoluta. Recuerden, la presión absoluta parte de cero, lo vamos a ver en un diagrama. A continuación, la presión absoluta puede partir de cero, nunca tiene valores negativos, ¿ok? Y la presión atmosférica es la presión de la columna de aire. Entonces, la presión manométrica es la diferencia entre esta presión absoluta y la presión barométrica o atmosférica. En estos tres manómetros en tubo en U, vemos algunas condiciones que podemos esperar de la presión manométrica. Por ejemplo, vamos a considerar que la presión manométrica es la presión 1 y vamos a considerar que la presión atmosférica es la presión 2. Ok, vamos a ponerle aquí presión atmosférica de este lado del tubo en U y de este lado es la presión manométrica. Ok, entonces, si ambos, si este segundo extremo del tubo está abierto a la presión atmosférica y este lado izquierdo está conectado a nuestro equipo o al manómetro. ¿Ok? Entonces, si ambas presiones son iguales, no hay diferencia entre la presión manométrica y la presión atmosférica. De este lado, misma consideración, presión manométrica y presión atmosférica. En este caso, el manómetro estaría leyendo una presión mayor que la presión atmosférica. ¿Ok? En este caso, la presión manométrica es positiva. ¿Ok? Si es mayor que la presión atmosférica. En el último caso, vemos que la presión atmosférica es mayor que la presión manométrica. ¿Ok? Entonces, aquí consideramos que la presión manométrica es negativa con respecto a la presión atmosférica. ¿De acuerdo? Le podríamos llamar que esa presión negativa o manométrica menor que la atmosférica es una presión de vacío. ¿Ok? Entonces, el término vacío para el concepto de presión se utiliza en dos situaciones. Vamos a ver el siguiente diagrama. ¿Ok? El punto de vacío implica que la presión absoluta es cero, no hay nada que esté ejerciendo presión sobre área. Ese es un vacío. ¿Ok? Y vean cómo la presión atmosférica parte de la presión
de 0 y llega hasta un valor, ¿no? La presión donde se lleva a cabo el experimento, la presión atmosférica, llega a un valor. Siempre la presión absoluta siempre es mayor que 0. ¿Okay? No hay presiones, en términos de presión absoluta, no hay presiones negativas. ¿Okay? Y parten de 0, de una presión que llamamos de vacío, que está en el vacío. Después, el experimento que vimos en el tubo en U, cuando la presión manométrica es mayor que la presión atmosférica, vemos un valor positivo de la presión manométrica. ¿Okay? En el último diagrama, en el tubo en U, la presión atmosférica era mayor que la presión manométrica, por lo tanto, la presión manométrica es menor que la atmosférica. Y decimos que es de un valor negativo la presión manométrica. ¿Ok? Entonces, la presión manométrica sí podemos hablar de una presión negativa, pero vean que la presión absoluta nunca es negativa. ¿Ok? Entonces, este signo negativo simplemente denota que lo que estamos midiendo en el manómetro es menor que lo que ejerce la presión del aire. Y a esa situación también le llamamos que hay un vacío, una presión de vacío. Usualmente empleamos la expresión de isobacío. ¿Okay? Por ejemplo, en un sistema que nos es familiar, por ejemplo, las llantas de un automóvil, dentro del caucho tienen aire, ¿ok? O alguna mezcla de nitrógeno, usualmente aire, ¿ok? Entonces, ese aire, voy a intentar dibujar una llanta, ¿ok? Bueno, entonces, dentro del caucho hay una presión, ¿ok? La presión de este sistema, ¿ok? Dentro de la llanta. Entonces, ¿qué podemos medir? Podemos medir con un manómetro. Los han visto, parecen unos pequeños cilindros de metal que ingresan a una válvula que está junto al rin y la llanta, y eso mide la presión del sistema, la presión manométrica dentro del sistema. Por ejemplo, usualmente una llanta normal de un coche puede estar más o menos en 30 ¿qué unidades? Sí, en unidades psi, ¿ok? Estos instrumentos usualmente usan el sistema inglés. Entonces, 30 psi en una llanta. ¿Ok? Pero vean que esta es la presión manométrica dentro de la llanta de este sistema. Se hace una aclaración muchas veces en la que, además de que le llamamos psi a esta unidad, agregamos una G para indicar que es la presión manométrica o de gauge. ¿Ok? Es la palabra inglesa, gauge. Entonces, dentro de la llanta medimos con el manómetro 30 psi. ¿Sí? Cuando llegamos a la gasolinería, le decimos a quien nos atiende, las llantas a 30. ¿Ok? ¿A 30 qué? 30 libras por pulgada cuadrada manométricas. ¿Ok? Eso tendríamos que decir. Pero simplemente decimos a 34 o a 30, a 32. ¿Ok? Bien, esa es la presión manométrica, este número 30 psi, lo que el manómetro mide dentro de la llanta. Ahora, ¿pero cuál es la presión absoluta? Es decir, esta llanta no solo está sintiendo o considerando la presión dentro del sistema, sino que hay una presión externa sobre la llanta.
que es la presión atmosférica. ¿Ok? Entonces, si queremos saber la presión absoluta sobre la llanta, sumamos la presión atmosférica. Ayúdenme buscando cuál es la presión atmosférica en psi al nivel del mar. Allí tienen la tabla, ayúdenme con eso. O búsquenla, por favor, para que veamos ese valor. ¿Cuál es la presión atmosférica a una atmósfera en psi? Mientras yo voy aquí dibujando. Aquí estoy esperando el valor que ustedes me digan y ya sabemos que este manómetro le dio. 14.69, por favor. Muchas gracias. 14.69 psi. Ahora, más 30 de la manométrica. Ahora, esta presión que ustedes me acaban de comentar es la atmosférica y está en psis, pero vamos a hacer, se acostumbra a hacer la aclaración que es la presión atmosférica. Entonces, no, esto está mal, no lo pongo. Bien, nada más vamos a decir que la suma de la presión absoluta y la presión atmosférica, esa diferencia es la presión manométrica. Si queremos la absoluta, es la suma de lo que hay dentro del sistema, esas 30 libras, y la suma de la presión atmosférica. ¿Ok? Entonces, la llanta como conjunto está bajo una presión de 44 libras absolutas. ¿Ok? Bien, ahora, ¿qué pasa si tengo un sistema? Esta llanta, dentro de la llanta, vean, la presión es mayor, ¿no? La presión manométrica es mayor que la presión atmosférica. No se hace un vacío, pero, por ejemplo, si ustedes hacen un experimento, bueno, no sé si quieran hacerlo, pero bueno, por ejemplo, si tenemos un garrafón, 20 litros en volumen, ¿ok? Vacío, ¿ok? Ya se consumió lo que contenía este garrafón. Bueno, la presión atmosférica está actuando sobre él a pesar de que está vacío, ¿ok? Y dentro del sistema podríamos medir la presión manométrica, ¿ok? De alguna manera determinar cuál es la presión. Al inicio de nuestro experimento, el sistema tendría la misma presión que la atmósfera, ¿ok? Pero si hacemos un experimento, por ejemplo, si llenamos de vapor de etanol este garrafón y hacemos que ingresamos un cerillo, el cerillo va a incendiar los vapores de etanol y va a consumir el oxígeno que había al inicio. ¿Ok? Ese oxígeno era quien ejercía presión sobre las paredes de este garrafón, ¿ok? Proveniente del aire que tenía dentro. Entonces, si nosotros hacemos un experimento donde se consume el oxígeno que está ejerciendo esa presión y equilibrando la presión del sistema con la presión atmosférica, si quitamos ese oxígeno, por ejemplo, con esa pequeña combustión, vamos a quemar el oxígeno y entonces la presión del sistema va a ser menor
que la presión atmosférica y vamos a tener una presión manométrica ahora mucho menor que la atmosférica, provocando el colapso de este garrafón. ¿Okay? Ya no hay la presión que había dependiendo que dependía del oxígeno. Ya quemamos el oxígeno y ahora la presión atmosférica es mayor que la presión dentro de este sistema. Con lo cual, aquí hablaríamos de una presión manométrica negativa, es decir, menor que la atmosférica. Y aquí en esta clase de experimentos hablamos de una presión de vacío. ¿Okay? El garrafón hizo vacío. Esa es la expresión que utilizamos y quiere decir que la presión manométrica, la que está dentro del sistema, es menor que la atmosférica y esa presión atmosférica aplasta al garrafón. ¿Ok? Bien, no sé si tengan dudas hasta aquí de estos dos ejemplos o de algo anterior. Gael, tienes una pregunta. Sí, profesor, quería preguntarle si podría volver a explicar el diagrama el que tenemos de presión atmosférica más manométrica. Ajá. Eh, por favor. ¿A este del medio? Sí, es que no entiendo por qué o qué quiere decir con la presión negativa, la manométrica. Ah, ok. Bueno, vamos a empezar. Entonces, la presión absoluta es la suma de la presión atmosférica más la presión del sistema, ¿no? Que estamos midiendo. Por ejemplo, en este caso, la llanta tiene una presión interna, pero también está a expensas o sufriendo la presión atmosférica. Entonces, la presión absoluta es la suma de esas dos eh, presiones. En ese caso, si quisiéramos verlo en el diagrama, eh, si no hay nada que ejerza presión, estamos hablando, no hay moléculas que ejerzan presión sobre un área, eso es una presión de cero. ¿Ok? Allí estamos en un vacío, no hay nada. ¿Ok? Cero presión, cero atmósferas, cero kilopascales, etc. Entonces, a partir de esa línea de cero, es que podemos ejercer fuerza sobre un sistema y se ve reflejado, por ejemplo, en la presión atmosférica. Todos los experimentos que hagamos en la Tierra, bueno, si los hacemos en el laboratorio, no en una cámara de vacío, todos los experimentos van a tener una presión atmosférica asociada, que va a tener un valor, ¿no? Que por ejemplo es 760 milímetros de mercurio, un bar, una atmósfera, etc. Y después, el sistema puede, dentro del sistema podemos ejercer una presión adicional, ya sea que ingresemos aire, como en la llanta, y allí creamos una presión adicional a la atmosférica dentro del sistema. Es decir, cuánto nos estamos separando de la presión atmosférica debido a que estamos creando trabajo volumétrico, es decir, aquí estamos ingresando aire a la llanta o aquí en este lado izquierdo estamos extrayendo aire del garrafón, quemando oxígeno. Entonces, la presión manométrica nos dice cuánto estamos separándonos del valor atmosférico o cuánto trabajo estamos ingresando como presión o extrayendo como presión. ¿Ok? Entonces, si la presión que ingresamos, que creamos en el sistema es mayor que la atmosférica, la presión manométrica es positiva, ¿no? De ahí esta flecha hacia arriba de la presión atmosférica es positiva, como en la llanta. O si retiramos aire, disminuimos la presión dentro del sistema, también nos alejamos de la atmosférica, pero ahora en sentido negativo, o la presión del sistema, como en el garrafón, ahora es menor que la presión atmosférica. De allí esas dos flechas nos indican la desviación
del sistema en términos de presión con respecto a la presión atmosférica. Si es positiva, el sistema tiene una presión mayor que la atmosférica. Si es negativa, el sistema tiene una presión menor que la atmosférica. No sé si quedó un poco más claro. Sí, profe, muchas gracias. Va que va. Bien. Vamos a, déjenme ver qué sigue. Vamos a revisar la tarea de los vasos comunicantes. Rápidamente les voy a compartir el pizarroncito. Y vamos a ser testigos de mis dotes de artista. Bien. Ok. Nosotros tenemos entonces el sistema que se llama de vasos comunicantes, donde tenemos una serie, usualmente son 4 o 5 vasos, en los que colocamos un fluido y este fluido se distribuye en distintas formas. Y esto nos lleva a una pregunta que es, ¿cuál es la presión en el fondo de estas columnas de distinto, digámosle, factor geométrico? ¿Ok? Bien, estuve practicando toda la noche, entonces más o menos sí me salió. Bien, entonces llenamos un fluido. Con un fluido, estos vasos, entonces llegan a cierto nivel. Ok. Bien, y distinguimos 4 puntos en este caso, que llamamos el punto A, punto B, punto C y punto D. Y ustedes en su tarea encontraron cuál es la altura de este nivel de líquido. ¿A qué nivel debo considerarlo? ¿Qué altura alcanzan estas distintas columnas? La misma altura. Alcanzan la misma altura, no importando el factor geométrico. ¿Ok? Entonces tenemos un líquido de una misma densidad, la densidad es la misma en todo el sistema, la altura llega a la misma altura desde nuestro punto de referencia, entonces la presión, por ejemplo, bueno, vamos a determinar que H es la misma en HA, en HB, HC y HD. Es la misma altura. Ahora vamos a determinar o ver la presión en el punto A debido a la presencia de esa columna hidrostática sobre él, o fluidostática, y es igual a la ρg por HA. La presión en el punto B, la densidad es la misma por la altura y por la aceleración. Presión de C es igual a ρg por HC, y por último en el punto D es igual a la densidad por HD. Entonces, ustedes ya me van a decir cuál es la conclusión, cuál es la presión en el fondo de estos vasos comunicantes. ¿Qué presión tenemos? La misma de los 4. Misma. Es la misma presión. ¿Ok? Como depende de la densidad, y la densidad es la misma, es el mismo fluido, y el líquido llega al mismo nivel, la presión, no importando la forma que contenga a este líquido, si creamos esa columna a cierta altura y la altura es la misma, vamos a tener la misma presión. ¿Ok? Bien, ahí está la tarea. Después, vamos a hacer un par de ejercicios
rápidamente ahí. Individual no los voy a dividir en equipo. Es muy sencillo, así que los vamos a ir resolviendo. Es sobre cálculo de presiones. Entonces, vamos a hacer esto. Les voy a dictar rápidamente. ¿Ok? Y mientras lo dicto, lo voy a ir escribiendo aquí en el pizarrón. Y cuando ustedes tengan la respuesta, lo resolvemos aquí, en el pizarroncillo. ¿Ok? Entonces, vean. Vamos a determinar la presión absoluta a una profundidad de 4.5 metros debajo de la superficie de un tanque. Es decir, la columna que estamos pensando mide 4.5 metros. Este tanque está abierto. ¿Ok? Y la presión manométrica, lo que medimos en ese punto, ese 4.5 metros, es de 70 kilopascales. ¿Ok? Y la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio. Entonces, calculemos cuál es la presión absoluta. Con lo que acabamos de platicar, ustedes ya pueden hacer esta. Primero es una conversión y después es una suma. ¿Ok? Así que, en cuanto lo tengan, lo vamos escribiendo aquí. ¿Va que va? ¿Alguna duda? Estamos pensando en un tanque que mide el líquido. Yo tengo una duda, profesor. Dime, Me perdí un poquito. ¿En qué unidades tenemos que dar el resultado? en kilopascales. Gracias. Ok, entonces, ¿cuál es la presión en el fondo? Sí, la presión atmosférica son 760 milímetros de mercurio y el manómetro está reportando que aquí abajo hay 70 kilopascales. ¿Cuál es la presión absoluta? Ok, entonces en unos 3 minutos vemos cuál es el resultado. Ok. Bien, ya lo tenemos. Yo ya, profe. Ok, a ver, vamos primero. ¿Qué hiciste primero? Bueno, buscar cuánto equivalía los milímetros de mercurio a kilopascales. Ok, ¿cuánto es? Según lo que encontré, un milímetro de mercurio equivale a 0.1333 kilopascales. Ok, entonces
con eso convertiste los 760 milímetros a kilopascales. Sí, ¿Y qué resultado tienes? 101.3 kilopascales. Ok, vamos entonces. Voy a... Todavía están viendo el pizarrón, ¿verdad? Sí. Bien. Ciertamente, como queremos todo en kilopascales, lo primero es convertir presión atmosférica a kilopascales. Entonces, se puede hacer buscando en las tablas la equivalencia, que es 101.396. Podemos ponerlo aquí como si aproximamos la densidad del mercurio a 13.600. Esto está en kilogramos sobre metro cúbico. Por 9.81, que es la aceleración de la gravedad, por 0.76. Okay, entonces, esto es kilogramo metro cúbico, esto es metro segundo cuadrado y esto es metro. Ok. Esa presión, esa columna de mercurio, usé nada más ρg por h, es igual a, como bien nos dice nuestro compañero, son 101.396 kilopascales. Entonces, después, ¿qué pasa? ¿Qué sigue? ¿Cómo continuaron? Ah, bueno. Entonces, quedamos que la presión absoluta es la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica. Entonces, como ya tenemos concordancia en unidades, simplemente hacemos esa suma. ¿Qué valor obtienen aquí? En vez de 171.325 kilopascales. Ok. Punto, bueno, 396. Bien, entonces esta es la presión absoluta. En ese punto, en los 4.5 metros, se está ejerciendo la presión del líquido y además la presión atmosférica. Esta suma nos da la presión absoluta. Ok. Bien, este estuvo muy sencillo. Vamos a hacer otro ejercicio. Voy a guardar esta. Pop, y voy a cambiar de... ¿Tienen alguna duda de este primer ejercicio? No, profe, todo bien. Bien, vamos a hacer otro. Aquí es... Bueno. Perdón, profe, ¿puede regresarle un poquito a la otra diapositiva? Ay, ya se murió. Ah, bueno, no se preocupe, yo reviso la grabación. Bueno, Gracias. perdón. Ok. Este problema habla de un poco de un vacío, ¿ok? Entonces tenemos el manómetro de un condensador mide, tiene una lectura de 650 milímetros de mercurio. Ok, eso lee el manómetro de nuestro equipo. ¿Cuál es la presión absoluta? En el condensador, sí, el barómetro mide 760 milímetros de mercurio. ¿Ok? Y lo vamos a responder en kPa, es decir, kilopascales.
¿Cuál es la presión absoluta en kilopascales de este condensador cuyo manómetro mide 650 milímetros de mercurio y el barómetro mide una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio? ¿Ok? Podemos aprovechar el resultado anterior para ya saber cuánto equivale kilopascales a milímetros, pero bueno, en cuanto lo tengan, lo vamos aquí comentando, ¿va? Bien. ¿Cómo van? ¿Ya lo tienen? ¿Cuál es esta presión absoluta? Mm, A mí me dio 187.984 kilopascales. Igual Y a a mí. mí también me dio lo mismo, profe. 187.974 kilopascales. Ok. Bueno, ahora vamos a considerar que esta lectura, vean, la presión atmosférica son 760 milímetros de mercurio. Ok. Y la presión del condensador es menor que esos 760, es de 650 milímetros de mercurio. Ok, entonces tenemos un caso en el que presión atmosférica es mayor que la presión manométrica. Ok, nada más con esta redacción del problema. Con lo que la presión manométrica es negativa. Ok, al ser menor que la presión atmosférica, platicamos que entonces, si es menor, va a ser negativa esa presión manométrica. Ok, entonces, la presión absoluta es igual a la presión atmosférica menos la presión manométrica. Este menos surge de el hecho de que la presión manométrica es menor que la presión atmosférica. ¿Ok? Entonces estamos ante una presión manométrica que llamamos de vacío. ¿Ok? Entonces, el valor que me dieron es correcto, pero aquí pusieron signo positivo. ¿Ok? Que sería el caso, la suma sería adecuada si él se estuviera sumando, ¿no? Si no fuera menor la presión manométrica que la atmosférica. ¿Ok? Entonces, si hacemos ahora esta resta, obtendríamos ya o sea, si hacemos esta resta, obtenemos 110 milímetros de mercurio. ¿Ok? Ahora, si ustedes hacen esa resta, los valores que me dieron indican que hicieron bien las conversiones. Ahora solamente nos falta considerar que es una resta. Entonces, ¿cuál es el valor que obtuvieron si hacemos esta resta? Me dio 14.67 Ok, kilopascales. muy bien. Sí, Sí, Vean, amigo. igual. perfecto. Entonces aquí el truco, la trampa que les puse es que no dije que era de vacío. Simplemente había que
comparar, ¿no? La presión absoluta es la resta de estas dos, porque la atmosférica es mayor que lo que está leyendo el manómetro. Ok, entonces voy a poner los valores 101.396 kilopascales de presión atmosférica menos los 86.72 en kilopascales del manómetro, negativo porque la lectura es menor que la atmosférica. Y entonces tenemos que la presión absoluta es igual a, como bien me comentaron, 14.676 kilopascales. Profesor, Sí, la presión absoluta que pone en milímetros de mercurio no sería 120, a 120. restando el 760 menos 600. Ah, no, me equivoqué yo. Lo anoté mal. Gracias. Ok. Bueno. ¿Alguna duda de este pequeño ejercicio? Simplemente estamos practicando cómo manejar unidades, cómo leer lo que nos están diciendo los datos. ¿Ok? Yo tengo una duda, profe. Sí, Entonces, cuando la presión atmosférica es mayor que la manométrica, estos se restan, ¿verdad? Solamente en ese caso. sí, exactamente. Ok, gracias. Ok, entonces, voy a guardar esta. Ok. Ok, bien. En la serie que vamos a tener en unos cuantos, yo creo que ya no son ni semanas, pero en unos cuantos días vamos a tener ejercicios de conversión de unidades, lectura de este tipo de problemas. Bien. ¿Ya lo tienen? Voy a pasar a una otra diapositiva. Bueno, entonces, este es el tema de la presión. Vean que entonces tenemos que tener bien en claro que la presión absoluta, voy a replicar el parte de cero, ¿ok? Siempre es mayor que cero. No hay presiones absolutas negativas, ¿ok? Hay que ser enfáticos. Manométricas, sí podemos hablar de un sentido negativo, pero en la presión absoluta siempre es positivo, ¿ok? Entonces, en un sistema expuesto a una atmósfera, siempre va a haber un valor asociado a la presión atmosférica, a menos que hagamos una especie de sello, un dispositivo especial, pero usualmente nuestro sistema siempre va a estar a una presión atmosférica, a partir de la cual vamos a medir la presión manométrica del sistema, que puede ser como en el primer ejemplo, ese tanque tiene una presión manométrica mayor que la absoluta, que la atmosférica, ¿ok? Se suma, ¿no? En este caso, presión absoluta es igual a la suma de atmosférica más presión manométrica, ¿ok? Ahora, en el otro caso, si el sistema registra una presión menor que la atmosférica, le vamos a asignar un signo negativo, ¿ok? Porque es menor que la atmosférica. En ese caso, presión absoluta es igual a presión atmosférica menos presión manométrica. ¿Ok? Bien, en ausencia de atmósfera, como en
órbita o en el espacio, pues la presión tiende a ser cero. ¿Ok? No hay una densidad de partículas suficientes para ejercer presión. ¿Ok? Bien. Vamos entonces a platicar de lo que sigue, que es la ley cero de la termodinámica. Vamos a plantearlo. Ok. Bien. Esta ley, les comentaba, se planteó después de la primera, después de la segunda y de la tercera ley de la termodinámica. Se planteó más o menos en 1913 por la necesidad de definir estrictamente el concepto de temperatura. ¿Okay? Se daba por hecho que en todos entendemos qué es la temperatura, pero vamos a ver qué plantea esta ley cero. Bien, tenemos para plantearlo que considerar tres cuerpos, ¿no? Tres sistemas, que aquí le llamamos A, B y C. Ok, entonces, A y B están separados por una pared adiabática. ¿Ok? Una idealización, ¿no? Pero queremos decir que no hay transferencia de calor entre A y B. ¿Ok? Y sobre o debajo de estos dos cuerpos y la pared, tenemos una pared que es diatérmica, como un metal, y tenemos un cuerpo que llamamos C, el cual entonces, al estar separado por una pared diatérmica con B y con A, sí permite el flujo de calor. ¿Okay? Entonces, este estado inicial indica que la temperatura mayor, o esta propiedad que vamos a analizar, hay una propiedad que es mayor en B. ¿Okay? De allí que ese color rojo, queremos indicar que hay una propiedad mayor en B que permite la transferencia de calor hacia el cuerpo C, cuya propiedad es, a su vez, menor que B, pero mayor que A. Entonces, desde el cuerpo C se permite la transferencia de calor hacia el cuerpo A, cuya propiedad es menor que la de C y que la de B. ¿Okay? Entonces veamos, entre A y B no hay posibilidad de intercambio de calor, de energía. Entre B y C se verifica una transferencia de calor desde B hasta C, y desde C se verifica una transferencia de energía hacia A. ¿Ok? Entonces, esto es nuestro estado inicial. Se verifica ese proceso, este intercambio de energía, hasta que llega a un estado final donde las propiedades del sistema son las mismas, tanto en B como en C como en A. Se ha llegado a un estado final donde esta propiedad es la misma en los tres cuerpos. ¿Okay? Bien, entonces definimos la condición del equilibrio térmico como la igualdad de estas propiedades, esta propiedad que comparten ahora los cuerpos en equilibrio térmico. ¿Ok? Entonces la propiedad que comparten los cuerpos en equilibrio térmico se llama temperatura. ¿Ok?
vean que, ¿qué podemos decir? Al final del proceso, la temperatura, esta propiedad que comparten C y B, ahora está en equilibrio. Por lo tanto, la temperatura de B es igual a la temperatura de C. ¿Ok? El cuerpo A y el cuerpo C estuvieron en contacto también, están en equilibrio ahora, por lo que comparten la temperatura A y la temperatura en C. ¿Ok? Son los cuerpos que estaban en contacto a través de esta pared diatérmica. Ahora la conclusión es que si las temperaturas están igualadas en B y con C y en A con C, que son los cuerpos que estaban en contacto, concluimos que estos dos cuerpos que están separados por una pared adiabática están también en equilibrio térmico. ¿Ok? Es decir, A y B comparten una propiedad con un tercer cuerpo en el equilibrio térmico y esa propiedad es la temperatura. Ok, esta es la definición formal de la temperatura. Una propiedad que comparten dos cuerpos en equilibrio térmico. Noten muy bien que no utilicé nunca las palabras molécula, ni átomo, ni energía cinética, ni nada, ¿no? Aquí estamos en termodinámica clásica. Entonces la temperatura no necesita más que hablar de este experimento para ser definida. ¿Ok? Entonces, estos cuerpos separados por una pared adiabática comparten una propiedad con este tercer cuerpo, con el cual sí se permite el flujo de energía, y esa propiedad es la temperatura. En el equilibrio térmico es la misma en los tres cuerpos. ¿Ok? Profesor, la letra Q significa el intercambio de energía, ¿verdad? Sí, el calor es el calor. Gracias. Entonces, en el equilibrio cesa el calor. Debido a esta igualdad de esta propiedad que ya podemos decirle temperatura. Ok, entonces el principio de funcionamiento de un termómetro pues es la comparación de esta propiedad con dos cuerpos. ¿Ok? Por ejemplo, si el cuerpo C es un termómetro, el cuerpo B debería ser un cuerpo que tomamos como referencia, ¿ok? En contacto con el termómetro, cuando lo calibramos, cuando lo creamos, y entonces ese termómetro ya nos sirve para medir temperatura de un tercer cuerpo, en este caso el cuerpo A. Bien, bueno, vamos a seguir platicando entonces de esta temperatura, de esta propiedad. Es una propiedad intensiva, una variable intensiva, y la ley cero de la termodinámica nos dice que es la propiedad que comparten los cuerpos en equilibrio térmico. ¿Ok?
Así que la temperatura no depende del tamaño del sistema al ser intensivo. ¿Y qué papel tiene en las expresiones de las leyes de la termodinámica? Bueno, entonces esta clase de diagramas son los usuales para platicar ¿Sí me escuchan? Ya se Sí, escucha, profe. profe. Ok, pensé que los había perdido. Bueno, entonces, ya sabemos qué es la temperatura, la propiedad intensiva que comparten los cuerpos en equilibrio térmico. Nunca utilizamos la palabra molécula, ni átomo, ni energía cinética para definirlo. Entonces, esta es la ecuación fundamental de la termodinámica, que ya hemos platicado de ella, proviene de conjuntar la función de trayectoria que llamamos calor y la función de trayectoria que llamamos trabajo. ¿Ok? Entonces, la energía del sistema depende de cambios en entropía y cambios en volumen. ¿Ok? Entonces, esta ecuación tiene una función de estado. La energía interna es una función de estado, con lo que quiere decir que solo le importa el estado inicial y el estado final, no le interesa la trayectoria, y entonces matemáticamente que solo nos interesa el estado inicial y final, quiere decir que tiene una diferencial exacta. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo escribir a la función de estado con base a los cambios de cada variable. ¿Okay? Eso. Y aquí entonces escribo la diferencial total. ¿Okay? Todos los cambios que puede tener esa función están escritos en esta ecuación. Y nos dice que entonces todos los cambios de la energía interna dependen de los cambios de esa energía con respecto a la entropía y dependen de todos los cambios con respecto al volumen. ¿Okay? Entonces vean, por inspección, esta ecuación la obtuvimos considerando que es una función de estado que depende de estas dos variables. Entonces, si es una función de estado, podemos escribir la diferencial exacta o diferencial total, que es esta que está aquí abajo. ¿Ok? Ahora vamos a comparar la diferencial exacta con la ecuación fundamental. La ecuación fundamental la obtuvimos conjuntando nuestras observaciones respecto al calor y al trabajo. No la obtuvimos matemáticamente. Entonces, vamos a ver que en ambas ecuaciones tenemos diferenciales de entropía y diferenciales de volumen. Y estos dos diferenciales están acompañados de otro término en ambos casos. Esta parcial de la energía interna acompaña el diferencial de entropía. Y en la ecuación fundamental, quien acompaña el diferencial de entropía es la temperatura. Entonces, vamos a definir a la temperatura como el cambio de entropía del cambio de energía interna con respecto a la entropía a volumen constante. ¿Ok? Y también podemos decir que este coeficiente que acompaña el diferencial de volumen es la parcial, el cambio de la energía interna con respecto al volumen con la entropía constante es igual a la menos presión. ¿Ok? Entonces vean que la temperatura nos dice cómo está cambiando la energía de un sistema con respecto a la entropía.
¿Ok? Y esto lo hicimos comparando la ecuación fundamental y considerando que la energía interna depende de estas dos variables y es una función con una diferencial exacta, que solo le interesa el estado inicial y el estado final. Bien. Esto que hicimos con la ecuación fundamental, que está en función de la energía interna, lo podemos realizar con los demás potenciales termodinámicos. Lo cual, pues vamos a seguir platicando. Por ejemplo, en vez de escribir la temperatura en función de la energía interna y la entropía, tal vez la podamos escribir en función de la energía de Gibbs. ¿Ok? Bien, no sé si tengan dudas de esta ley cero de la termodinámica. En sí, profe, ¿qué dijo que era la ley cero? Es que se me fue el internet y... Vamos a la de acá. En la ley cero de la termodinámica define que hay una propiedad intensiva que comparten los cuerpos en equilibrio térmico. Esa es la ley cero. Hay una propiedad intensiva que comparten los cuerpos en equilibrio térmico. Esa propiedad que comparten es la temperatura. Ah, ya. Gracias, profe. Bien, entonces ya que conocemos la temperatura, en la próxima sesión vamos a platicar de cómo se mide, así como hicimos con la presión. En la temperatura tenemos distintas mediciones, distintos sistemas de unidades y vamos a entonces conocer esas escalas, ¿ok? Y poder interpretar problemas, ¿no? ¿Qué nos están diciendo con respecto a la temperatura? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son las referencias que se han usado para medir temperatura? ¿Cuáles son algunos termómetros? ¿Cuál es el principio de operación? ¿Ok? Bien, entonces aquí le vamos a dejar esta sesión y la vamos a retomar el próximo jueves.